anomalías del sistema. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, hermano. Gusto verte, buenas Sí, tardes. ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Al lunes aquí Sí, chambeando. el mero día. Así es, normalmente varias actividades el lunes. Pendientillos, pagos, temas de editoriales, pero todo bien, gracias a Dios. Súper, súper. Pues mira, estoy bien emocionado de tenerte invitado. Yo creo Gracias, gracias. que muchos amigos ya estaban esperando, fíjate, me estaban diciendo, ya suéltalo, ya queremos escuchar. Pues son pocos, pero vamos creciendo. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿cómo te encuentras, bro? Pues aquí andamos, ¿qué te puedo decir? Para los que no me conocen, pues que son muchísimos. Yo soy Luis Guerrero, tengo 34, casi 35 años, ya soy un señor, ¿no? Inicié mi librería en San Quintín, yo trabajando ahí en San Quintín, como biólogo, porque esa es mi profesión, por allá del 2016. Entonces, pues han sido, ya estamos cerca de los 9 años, ahora en octubre, entonces se imaginarán, ¿no? Serie de procesos y evolución que ha habido tanto en la marca de librería Kenas como en mi persona, ¿no? Para que haya algo de desarrollo en una marca o en un proceso, pues tiene que haber desarrollo en una persona, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Me encuentro bien, ¿no? O sea, Wow, sí, sí, no, pues gracias. excelente, bendecido. Y fíjate, eso que mencionas de toda la conversión, hay una frase bien bonita del doctor Mario Alonso Puig, que me gusta, soy súper fan de su contenido, que dice que no es tanto que cumplas el sueño, sino la persona en la que te tienes que convertir. Sí, Y a lo mejor todavía no hemos llegado, pero te has convertido en una persona mucho más amable, más bonita, más afable. O sea, y todo ese cambio, o sea, todo ese cambio nos lleva a ser quienes somos y cómo podríamos decir que estamos mal si sí, tenemos tanto, ¿verdad? claro. Y fíjate que empecé a ir a un grupo de meditación hace como yo creo unos 3 años, porque ya había ido a terapia y quería yo seguir estando en paz, seguir estando bien. Claro. Entonces descubrí un grupo de meditación que me gustó mucho y aprendí a meditar, ¿no? Entonces ese para mí fue un suceso importante y lo marco como un antes y un después, porque antes yo tenía una percepción muy errada para mí, ¿no? De lo que era el éxito, ¿no? Para mí antes yo pensaba que en un futuro iba a ser feliz porque iba a llegar a tener X cantidad de esto, o iba a hacer esto, o iba a tener cumplidos ciertos puntos establecidos en mi vida, ¿no? Claro, Entonces llega un punto donde digo, pero, o sea, voy a ser feliz en el momento en el que vaya cumpliendo. Creo que eso no tiene mucho sentido, ¿no? claro, Entonces, o sea, para mí entender que las cosas no te definen como persona y no deben definir tu forma de ver la vida, ¿no? Si eres feliz o si no, no depende de la cantidad de cosas que tienes o que vas a tener o que sueñas con tener, ¿no? Es una vida un poquito triste, una forma de verlo triste. sí, Entonces, sí, claro, o sea, te vas convirtiendo en una persona que entre más completa está, más en calma está, porque claro, estás desapegado de que necesitas tener validación de ideas o pensamientos externos y estás desapegado de los bienes materiales, ¿no? En medida de lo posible, o sea, tampoco te voy a decir que soy, la persona más pacífica y zen, ¿no? Pero creo que el estar consciente de que esa es una parte importante, ya es una ganancia, ¿no? Cuando sobrepiensas de más en lo que crees necesitar, creo que es un problema porque no lo estás entendiendo. No estás entendiendo que no es necesario o no estás consciente de que tu mente no está aquí, ¿no? claro. Eso que mencionas de la persona más completa es estar más en calma, también es la que menos necesita, ¿no? Sí, Y fíjate que me ha pasado eso de que quieres llegar a una meta, ¿no? Te claro. estableces una meta y te puede llegar al burnout, ¿no? Sí, Entonces vas en el camino desde el primer paso que doy, pero tu vista solo está en la meta y a veces perdemos cosas bonitas alrededor por estar solamente fijos y el lapso del tiempo que no disfrutamos la vida mientras pasa hasta que llegamos a donde queremos llegar. sí, sí, claro. Es que yo lo que vi en mí, o sea, es que los objetivos de vida, el plan de vida estaba mal trazado, ¿no? Justo que mencionas el burnout, yo llegué a terapia hace como unos, no me acuerdo, unos 5 años, yo creo, más o menos,
4 años yo le calculo, justo por el exceso de trabajo, ¿no? Una vida que tendía para un lado, ¿no? El lado del trabajo. Entonces me acuerdo cuando llegué a mi primer sesión de terapia, me presenté y me dijo la psicóloga, "Es que tú te pedí que te presentaras y me hablaste de tu negocio". Entonces, así de mal puede llegar, pues, al menos yo estuve, ¿no? Así de mal. Sí, Y lo que te digo es que el objetivo a veces está mal, ¿no? O sea, el objetivo es, le pones número o precios o valores a la felicidad, ¿no? Y a claro. veces, a veces debe ser más sencillo, al menos yo lo veo así, ¿no? Como algo más sencillo, encontrar cierto balance, ¿no? Entre, claro, perseguir ambiciones, establecer metas, establecer objetivos, lograrlos, trazarlos, pero si se cumplen o no, eso no define ni quién eres ni el éxito que tienes, ¿no? Claro, sí, pues como Carpe Diem, ¿no? Disfruta la hora, ¿no? Sí, correcto. Recoge rosas mientras puedas. Sí, sí, sí. Y, y pues creo que sí es considero muy importante todo esto de las metas, pero también yendo a terapia he aprendido eso, fíjate, porque a veces descuidamos lo esencial de la vida, Sí, lo esencial que pues viene siendo amistades, familia y, y nosotros mismos. sí, Jorge, o sea, qué importante que menciones la terapia para todos, pues bienvenidos, invitados a que asistan a terapia, no es para locos, ¿no? Como se creía el estigma, ¿no? El estigma sí, de terapia es encontrarte contigo mismo sí. y a veces eso es lo más difícil, ¿no? Sí, definir quién eres, o sea, hay gente que la semana pasada hablaba con mi mejor amigo, ¿no? Salimos a caminar y él pues ha tenido temas, ¿no? Estaba en depresión y es difícil, pues, es un hombre de 35, 36 años, eh, pues tú lo sabes, ¿no? Y seguramente Sí, tienes una audiencia, ¿no? claro, Que se entiende que hombres y mujeres somos muy diferentes y cada ser tiene un infierno, ¿no? Pero sí, al igual que, pues que todo mundo pasamos por cosas difíciles, pues él tiene una situación, ¿no? Entonces, platicando me dice, ¿y tú cómo sabes que eres feliz, ¿no? O cómo, no recuerdo exactamente la pregunta que me hizo, ¿no? Pero va muy enfocada a eso, o sea, y le digo, no te puedo dar una respuesta así concisa ni precisa, claro, porque felicidad es un estado, ¿no? Intermitente. O claro, sea, la felicidad creo que, no sé si, creo que lo has leído, ¿no? O te gusta, Brian Tracy sí, o Jim Rohn, no recuerdo quién es el autor de la frase, pero te menciona que se trabaja, se construye, es un trabajo. Ser feliz es un trabajo, sí, es una disciplina, ¿no? Y sí. a veces si lo quieres ver, si a alguna persona le dicen eso, a lo mejor no lo, Sí, no, no no lo lo va a concibe entender. de la misma forma, ¿no? Y, Claro, y, y, y es, y es normal, pues, sí, pero pues ya a algún punto te das cuenta que sí, que a veces estamos bien, que a veces estamos mal, claro. y es parte, ¿no? Y tienes razón, creo que la felicidad es una decisión y Sí, que asimismo, pues muchas personas no lo comprenden por su perspectiva y creo que también a veces tiene mucho que ver el entorno. claro, Creo que conforme crecemos y nos desarrollamos, pues como menciona Robert Greene, a veces permitimos que las circunstancias nos confinen. Y la otra vez estamos viendo en la universidad que a veces para que la persona pueda acceder más al éxito debe tener un cambio de entorno. claro. Pero a veces no, el entorno también puede ser metafórico, puede ser adentro, porque lo que te han... No sé si has mirado esta película, la de Flaming Hot, la de los chetos. Sí, he visto pedazos, creo que no la he visto completa, pero tengo Ah, noción. bueno, está muy bonita. Y de hecho hay una parte en la que está esta persona y su papá está hablando con él y está poniéndolo como en vergüenza frente a otras personas. Ajá, Entonces él se levanta y le dice, ¿sabes qué? Puedo con todo, pero lo que no me saco de la cabeza son tus palabras taladrándome. Entonces, pues, gracias que tenía su pareja, entonces su pareja es la que dice, vamos a meter mi voz en tu cabeza. Entonces vamos a, o sea, cambiar, o sea, todo este entorno que trae dentro de la cabeza sí. para poder construir nuevas bases. Sí, 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 muy de acuerdo. La felicidad o la forma de estar y de sentir
es contextual, ¿no? O sea, nos podemos decir que si tú meditas, tu estado de ánimo va a cambiar si a lo mejor tienes alguna deficiencia de alguna vitamina esencial que de niño no recibiste, ¿no? O Claro. sea, lo que vamos es que no podemos generalizar que el ser humano promedio o todos los seres humanos en todos sus estratos tienen la misma posibilidad de ser felices. Es contextual, es social, es algo que realmente no es sencillo de analizar. Lo que a un ser humano le puede funcionar para ser una mejor persona, a otra persona, a otra pues no. Entonces, Sí, sí, tienen una visión totalmente, totalmente sí, diferente. así que yo lo veo como un trabajo totalmente individual y solitario, ¿no? Crecer y desarrollarte. Así es como tiene que ser. Sí, ser naranjas completas también, Claro, muy importante, menciona mi terapeuta, o sea, la mayoría de las partes de las veces vamos como buscando la media naranja. correcto. Entonces dice, no, pues la persona que me complemente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que vamos llenos de carencias y es ahí donde caen pues en estas Sí, malas relaciones, no solo de la pareja, sino pues tú sabes, la búsqueda de identidad, las amistades, la pertenencia y es donde ahí nos podemos completar, pero tal vez no con las mejores construcciones, ¿no? sí, sí, sí. Ahí caigo en cuenta que a la mayoría de la gente o a mucha gente le cuesta la soledad, Claro, porque ser una persona solitaria o estar en el contexto donde te encuentras sin personas a tu alrededor puede llegar a ser incómodo porque desconoces, ¿no? Porque te hace ruido conocer la verdad de tu esencia. sí, Entonces, veo a la gente y platico, ¿no? Seguido, porque yo me considero una persona introvertida y solitaria por decisión y porque esa es mi esencia, ¿no? claro. Ya ahora adulto me ha resultado pacífico aceptar eso, ¿no? Pero de pronto platico con amigos y digo, es que hay gente que bien se sabe, ¿no? Y son frases clichés, ¿no? Que por no estar solos van y buscan y rellenan, ¿no? En el sistema, en el corazón, Sí, para sentirse complementados, ¿no? Cuando una persona debe de ser ya una persona completa por sí mismo, por su trabajo, por su dedicación consigo mismo, ¿no? Para sí, tratar de estar bien. Y lo demás solamente aporta y suma en medida de que tú lo permitas para así ese es. mismo bienestar que tú ya eres capaz de generar, ¿no? Entonces, pues sí, totalmente. Sí. Pues muy bien. Ahora, pues me gustaría profundizar un poquito y que sabemos por todo lo que una persona, un hombre pasa, una persona que se está construyendo. Ahora, me gustaría que nos compartieras un poquito cómo fue tu entorno, tu desarrollo, cómo creciste, cómo fue tu infancia, si te gustaría compartirnos un poco. Sí, claro, pues, ¿qué te puedo decir? Yo nací aquí en Ensenada, ¿no? De papás que vienen de fuera del centro y del sur del país. Eh, Sin ningún problema te puedo decir que tuve una infancia pues con bastantes carencias, ¿no? Bastantes carencias económicas y a lo mejor ahí la herida de la infancia, es que está muy común decir las heridas de la infancia, Sí, ¿no? sí, Pero es algo pues muy real, ¿no? Que hemos vivido evolutivamente claro, donde los papás, pues para darnos lo esencial tenían que ir a trabajar, ¿no? Entonces claro, ahí un espacio donde uno tiene que aprender a cuidarse y criarse, pero todo pues se agradece, ¿no? Si uno como adulto tiene la oportunidad y la conciencia de ver eso, valga la redundancia, de estar consciente de eso y de sanarlo, ya es responsabilidad de uno, ¿no? sí, sí, Porque ya es correcto, uno es un adulto funcional que dices, bueno, aquí hay una carencia, ¿no? Aquí hay un rezago emocional que hay que tratar de resolver y lo primero es ser consciente. Entonces, creo que pese a esas carencias, pues hoy en día las percibo y toca trabajar. Entonces yo no tengo nada que quejarme, ¿no? sí, claro, Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ese fue mi desarrollo, ¿no? Ir a la escuela, la primaria, secundaria, la prepa, lo más donde se podía, ahora sí que tener lo esencial, ¿no? Para poder desarrollarse y a claro, partir de ahí en la edad adulta, pues ya
cambiar, ¿no? Cambiar las perspectivas, cambiar la forma, decir qué quiero, qué no quiero, porque ahora yo elijo, ¿no? Claro, correcto. Cuando eres un menor de edad, pues todavía no tienes la facultad en muchos sentidos de elegir, de decidir. Entonces, cuando pues ya te toca tomar responsabilidades, pues agradezco mucho la crianza de mis padres, ¿no? Donde digo, a lo mejor no hubo mucho de esto y de aquello en el sentido económico, pero hubo una buena crianza, una buena forma de inculcar valores, donde pues yo ya al menos como adulto ya tengo las facultades, tengo las herramientas emocionales para decir, esto es lo bueno, esto es lo malo. Yo a partir de aquí me toca decidir Claro. y mi vida pues va a ir lo más derecho posible, ¿no? En todo sentido. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? No, no hay nada excepcional, nunca me considero una persona muy buena en aquello, me considero una persona que persiste, enfocada, creo que eso es lo que a mí me da herramientas, ¿no? Que me entra algo en la cabeza y si sé que va alineada a mi visión, trabajo Ok. hasta conseguirlo y no me detengo nunca, ¿no? Por nada, por nadie. Entonces, no sé en qué sentido adquirí esa forma de hacer las cosas, pero a lo mejor eso es lo que se me ha inculcado, no sé. Sí, claro. Entonces, ¿Y cómo eras de joven? ¿Eras, o sea, dedicado a tus estudios o fíjate que prepa y universidad y todavía posterior me gustaba mucho la música, el metal, y tenía el cabello largo, era medio rockerón? rockerón, rebeldón, ¿no? Sí era, pero nunca fui de tomar en excesos, Claro, nunca permití que los vicios no me hicieran funcional, ¿no? claro, Siempre fui enfocado en mis estudios, en terminar, etcétera. Entonces, eh, era pues al igual que ahorita, pero no sabía que era eso, ¿no? claro. Era introvertido, entonces no sabía que yo lo era y me sentí incómodo tratando de querer encajar, ¿no? Entonces creo que eso se convirtió como en Pues un eh, buen mecanismo de defensa, ¿no? de cierta forma, ajá, Sí que te mantuvo al margen y no caer en... sí, pero llegó un punto donde dije, ya me voy a cortar el cabello porque ya no es mi esencia, ya no me define esta apariencia física. Ya había egresado de la escuela, ya había obtenido mi primer trabajo como profesionista. Claro, Entonces, sí empiezas a cambiar y fíjate que es una de las cosas que, que me reconozco y que si puedo le enseño a la gente y es, no te cases con una idea, ni con una personalidad, ni con tu profesión. Porque yo para construir la librería dejé la profesión 100%, ¿no? claro, Entonces, pues te digo, tener el valor siempre de saber renunciar a las ideas, ¿no? claro. Y de abandonar algunas cosas cuando sabes que lo que viene es mucho mejor, te va a complementar como persona, ¿no? Claro, de hecho hay una anécdota muy curiosa que recientemente escuché en clase y la reflexión pues como que no la entendí muy bien, pero como que ahora la entiendo, que decía que era una familia que pues era humilde, que vivían de la leche de una vaca. Sí, Entonces, ¿sí las escuchó? aventar la vaca, creo que Sí, la cuento mucho un autor mexicano, ya como de los 90 donde se vendía mucho el tema del emprendimiento o de los cursos de desarrollo personal a las empresas. ok. Pero sí, sí la conozco más o menos, Ajá, de aventar y la que vaca. pues que solo les daba para vivir, ¿no? Sí, Entonces ya pues creo que sacrifican a la vaca, la venden como carne, entonces ujú, su vida mejora porque pues la carne pues es, tú sí, sabes, entonces supongo que como dices, ¿no? Hay que no casarte con algo sí, de que incluso que va a durar para toda la vida, cualquier situación en la que estés. eh, y estar dispuesto a sacrificar la vaca, ¿no? O sea, la zona de confort, yo lo miro como que sí, la vaca era su zona de confort, sí, que los mantenía como al margen. Entonces, dar esta evolución sí. es donde nos lleva a- Sí, fíjate, yo, por te digo, estudié biología. Cuando decidí, dije, voy a estudiar biología, yo tenía una base donde había ido como a un concurso una vez en la en la secundaria de biología porque tenía buenas notas y como que esa parte se me grababa bien. Y en la prepa me di cuenta que los temas y conceptos de la ciencia se me grababan bien, pero no tenía una base diferente donde dijera, esta es mi vocación.
esta es mi pasión. Entonces yo elegí la carrera de biología porque eso fue lo que más sentí que se me apegó. Entonces, cuando ya entré, y entré y apenitas quedé, o sea, y entrar a biología no es difícil, y apenitas quedé porque yo siempre me he considerado, te digo, en muchos sentidos un promedio, no muy listo, pero en algunas cosas como que me esfuerzo, simplemente Ok. así. Como que no necesitas mucho para aprenderlo y Pero no, o sea, te puedo decir que es como, me he visto como una persona promedio que a lo mejor puede llegar a destacar trabajando mucho con disciplina en lo claro. que le interesa, como yo creo que la mayoría, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, el punto es que estudié la carrera, quedé o sea, quedé en la carrera y la estudié y me gustó un chorro, ¿no? O sea, y como bien dices, tu entorno empieza a influir en tu forma de ser, en tu apariencia, en tu personalidad, en tu toma de decisiones, en la forma en la que ves el mundo, pues. Entonces, estudié la carrera, empecé a hacer prácticas posteriormente, tuve un primer trabajo donde me iba a islas del país a hacer trabajos de biología, trabajos de campo, captura de datos. Y ese fue mi primer como chambita de temporal, ¿no? Y después ahí me dieron chance de quedarme y estuve un tiempo y empecé a, a cambiar y a crecer. Y pues tú Claro. sabes, ¿no? Convivir con gente adulta, las cosas de biología como de forma de estudiante ya no las veía igual. Este, y cuando renuncié a ese trabajo, adquirí otro trabajo que es una consultoría ambiental. Y en este proceso me mandan a San Quintín. De hecho, la consultoría está aquí arribita, bien curioso, ¿no? Eh, Me mandan a vivir a San Quintín y allá fue donde conocí a un compilla y decidimos en ese entonces, en 2016, iniciar una librería porque era una idea comercial de que en San Quintín no había librerías. Ese fue el comienzo. ok. Yo no le digo a la gente ni les romantizo que yo inicié la librería porque de niño tuve una epifanía y yo quería ser Sí, el tu escritor. sueño. No, para nada. O sea, de hecho en ese tiempo él, que fue mi ex socio, leía mucho más que yo. Yo leía muy esporádicamente. Estaba concentrado en otras cosas, ¿no? Claro. Todavía estaba con la idea de ser el mejor investigador, pero era una idea que no tenía pies ni cabeza, que no había una vocación como fundamento que me respaldara. Era bueno, podía llegar a ser muy bueno y a destacar, como te digo, porque me gustaba, Claro. pero estando ya en San Quintín, iniciando el negocio, me di cuenta que me gustaba más este rollo, que me empezó a gustar más y dije, tengo que hacer algo porque yo sí sigo ejerciendo la biología. Ahí veo muy pocas oportunidades, ¿no? Veo de dos sopas. O tengo que seguir estudiando un posgrado y así hasta llegar Al doctorado. ajá, y vivir de las becas como muchos, que no está mal, cada quien Sí, su sí. camino, lo que lo Claro. hace feliz, ¿no? O seguir de chamba en chamba, ¿no? Y ver qué pasa. Y la verdad es que ciencia en México sí es un tema Claro. complicadísimo, Sí. es difícil vivir de eso. Y dije, pues no, o sea, yo venía, como te digo, ¿no? Te lo planteé al inicio, de una infancia donde había carencias, muchas carencias. Lo normal es cuando eres adulto tratar de que eso no suceda de nuevo, Sí. ¿no? Sí, que no se Entonces, repita siempre. sí, entonces, pues si eres consciente de eso, al menos, pues yo como en mi persona sí traté de decir, mejor vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. Entonces empezamos el negocio, todavía trabajando el tiempo completo, ¿no? Y básicamente así fue el inicio de la librería, en Wow. 2016, en octubre, estando yo en San Quintín. Wow. ¿Y cómo se llama? Pues es curioso, ¿no? Eso que dices que no permitamos que no queremos que se repita el patrón de carencias, ¿no? Y la otra vez analizando, ¿no? Como yo queriendo regañar a mi hijo, ¿no? Pues tiene 8 años y pues también, o sea, por una infancia tal vez difícil, yo a sus 8 años yo ya ya me tenía que cocinar solo porque Sí, no había quien. te tienes que cuidar, Sí, pues. y ahora yo estoy ahí eh, partiéndole las orillas, ¿no? Sí, Del pan y digo, mira qué especial me salió sí, y yo a su edad ya tenía que andar cortando, cocinándome un huevito, ¿no? sí, claro. Pero es muy importante que no permitamos que este patrón se repita, ¿no? Sí, claro. Y más porque, como queriendo o no, como dices, ahí hasta cierta edad podemos responsabilizar a nuestro pasado, pero de ahí en adelante tenemos que tomar la decisión de
de lo que queremos para nosotros. Sí, Y ya no correcto. podemos responsabilizar a nuestro pasado más que de nuestras acciones son las que decidirán en quiénes nos convertiremos. Sí, quiénes somos, ¿no? Y quiénes pretendemos o queremos ser, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y pues sí, o sea, hay un punto donde empecé a tomar esas decisiones, ¿no? Porque, pues te digo, al menos en el tema de iniciar el negocio, era mucho trabajo, ¿no? Tú lo sabes, pues, tú también eres emprendedor, ¿no? Es Claro. mucho trabajo, toma un tiempo que haya un retorno de esa inversión, ¿no? De esos ingresos que tú, pues, que tú pusiste, que tú invertiste, ¿no? Claro. Entonces, cuando, o sea, yo dije, voy a seguir trabajando, voy a seguir ejerciendo, pero yo ya le estoy poniendo mucha de mi energía y mi tiempo, ¿no? A este proyecto que ahorita no me va a dar, pero eso es algo que me llamaba mucho la atención de mí, ¿no? Que empecé a conocer, empecé a trabajar con un desapego de la expectativa de que me iba a ir bien o no. O Claro. sea, realmente cuando empecé esto, descubrí que era una persona más positiva de lo que yo imaginaba, ¿no? Claro. Porque decía, o sea, yo no pensaba que me iba a ir mal, o sea, tampoco me casaba ni me enamoraba, es lo que me refiero con estar desapegado de que te vaya bien, ni decía, me voy a hacer rico y voy a trabajar hasta el cansancio para ser millonario en una librería, ¿no? O sea, creo que más bien era que estaba entrando en mí el concepto y la idea de que, o más bien me encantaba hacer lo que empecé a hacer, ¿no? Claro. El cambio. Entonces dije, soy dueño totalmente del éxito y del fracaso que se genere de iniciar esto. Claro. Entonces, pero de otra cosa no soy dueño. O sea, de otra cosa no. Entonces dije, bueno, pues entonces este es el comienzo de algo. Vamos a seguir ejerciendo porque, pues claro, hay que ser estratégicos. Vamos a seguir trabajando con un empleo que es estable, que te da prestación y que pues te ayuda a solventar en lo que en algún tiempo Sí, no, tu negocio despega y te puede dejar, ¿no? Y así seguí, ¿no? O sea, el muchacho con el que inicié se deslindó porque justamente no había ingresos, claro. no teníamos ingresos y me dices que esto es demasiado trabajo y no Sí, estamos viendo y me voy a retirar, ¿no? Y hubo como ese roce de ideas y personalidades y pues dije, yo está bien, gracias por expresarlo, yo sí quiero seguir con esto, aunque te digo, era entregar dinero, recuperarlo, no saber cómo gestionar administrativamente, hasta un tiempo después me ayudó ya a poder recibir ingresos del negocio. Pero para entonces yo ya había hecho varios seguidores ahí en la página de Facebook, ya había establecido una forma de que aunque porque yo regresé para acá, pues a Ensenada a vivir, aunque yo iba a vivir acá, tenía una forma en la que se entregaban los libros allá, que si bien no era lo más estratégico o bien hecho, pues era un comienzo, una forma donde claro. ya vas moviendo cositas, ¿no? Sí, Y, exactamente. y así te digo, así fue el comienzo, El ¿no? inicio. Y hasta 2018, yo ya trabajaba medio tiempo en esta empresa, ¿no? En esta consultoría ambiental. Y cuando se dio eso en medio tiempo, yo ya dudaba mucho más todavía de si seguir con eso, pues, de Claro. si seguir ejerciendo. Entonces, en mayo del 2018 es una fecha que voy a recordar siempre, ¿no? Decidí renunciar. O sea, algunas cosas ya no se dieron en esa empresa y dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar porque pues ya me voy a dedicar 100% de lleno y todavía no ganaba lo suficiente para, Como para para solventar yo, todo eso. ajá, para pagar mi vida, pero dije, ahora todo mi esfuerzo y dedicación va en la librería, ya no tengo opciones, o sea, fracasar no es una opción. Y me mentalizaba de esa forma, ¿no? Yo pensaba así, fracasar no es una opción y pues bueno, ahora sí que ese fue el inicio, en mayo del 2018 cerca de los 2 años de haber iniciado, renunciaba a mi profesión y entraba de lleno a la librería, o sea, de lleno es de unos 2, 3 años, de lunes a domingo, sin descansos, ¿no? Y que no significa que eso sea bueno o sea malo, nunca romantizo, hoy en día yo platico esas cosas y no digo, lo tienes que hacer así porque yo lo hice así, no, yo te platico mi historia y tú sabes si a ti te sirve, si a ti te inspira, a lo mejor tú eres más listo y no es necesario que tú lo hagas así, yo Claro. lo hice así y me funcionó, por así decirlo, ¿no? A lo mejor no en el sentido económico, pero sí me dio bases para entender si emprender
era lo mío y descubrí que sí iba a poder como emprendedor, ¿no? Claro, Desarrollé habilidades y fortalezas y muchas otras cosas. claro. Oye, y por ejemplo, ¿tuviste, o sea, antes de esto, algún maestro o alguien, o sea, aparte de tu compañero, que, o sea, solo o solamente, por ejemplo, en mi caso, antes de empezar con esto, con mi negocio y todo eso, fue como empezar, no sé, a ver a Robert Kiyosaki. Ajá, Y como ya ves que te empieza a hablar de que no te digas a tu mente que no puedes hacerlo, sí, sino cómo puedo hacerlo. Y entre otros autores o amigos que, o sea, que empezaron como a influir en los negocios, pues, claro. O sea, antes de iniciar la librería, para nada, a mí, o sea, en mayo, en octubre del 2016, cuando inicié esto, antes de eso, mi vida y mi percepción de pues de la, vale la redundancia, de la vida y de la realidad eran muy diferentes, ¿no? Naturalmente, cuando empiezas un negocio de libros, pues zapatero tus zapatos tienes que empezar a leer más, ¿no? claro, Porque pues tienes que saber de qué va tu negocio, tienes que saber recomendar, etcétera. Este, pero no tuve antes de eso ni amigos que se dedicaran a los negocios. Mi vida, por el contexto social, fue muy reducido en el sentido, ¿no? De las relaciones. Fue muy reducido, muy plano. eh, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? No tenía así como tal. Y hasta el momento en el que empecé a desarrollar esto, que la mentalidad empezó a cambiar, empecé a leer más, ¿no? Y como tú claro, dices, hay mentores que están en los libros, hay mentores claro, que están en las redes, hay muchas formas en las que tú puedes eh, empaparte de conocimientos y de nuevas ideas. Y posteriormente empecé ya a juntarme, ¿no? Con gente que sabía de negocios, que tenía empresa, que tenía emprendimientos, pero hasta ese punto yo me he considerado una persona que prefiere evitar ese tipo de relaciones, ¿no? claro, Preferiría. Pero es parte de mi personalidad. Y hoy en día, por ejemplo, que en algún tiempo, creo en 2022, estuve en una cámara, que es una cámara empresarial, se llama Canacintra. ok, Tuve la oportunidad de liderar un grupo allí. Me di cuenta que de la importancia del networking, de las relaciones, de todo eso, claro, pero tampoco miento y digo, es vital, es de suma importancia. Sí, sí es importante, sí es muy importante, te ayuda a crecer, te ayuda a relacionarte, pero si eres una persona que, como yo, que me siento incómodo con la gente que no expresa su verdadera, su forma de ser, que tiene muchas capas para que tú lo claro, descifres, eh, se siente incómodo. A sí, mí me claro, cuesta mucho eso, entonces, porque ya lo podemos interpretar como sí, manipulación o entre otras cosas, ¿no? o es difícil la convivencia porque no es genuina, ¿no? Y Claro, eso se da mucho en muchos contextos, ¿no? O sea, en muchos tipos de reuniones empresariales, donde hay juntas. Mucho de lo que se dice, la verdad va entre líneas, va disfrazada, llevan jiribilla y es difícil. Y cuando pues, no aprendes y no te interesa aprender ese juego, pues, es lo que a mí me pasó. Entonces yo aprendí eso y dije, ok, entiendo la importancia de saber estar posicionado aquí, de saber estar parado y conocer a ciertas personas y que te conozcan. Entiendo que hay cierta importancia, pero si no te nace, a lo mejor vas a tener que ser un emprendedor diferente, claro, donde no, vas a encontrar otras formas de hacerlo. A lo mejor tus relaciones sí van a ser necesarias las vas a tener que construir, pero vas a tener que elegir bien, vas a tener que ser muy genuino en esa parte, pues. sí, Entonces, antes de eso, te digo, yo mi vida era diferente, empecé a leer, empecé a tener ciertos mentores, conocí a otros chavos, ¿no? Que tenían sus negocios, que ya tenían más resultados, o que iban iniciando, ¿no? A la par, pues. Y y pues sí, o sea, pero es básicamente la misma idea, ¿no? No te cases con el concepto de que está establecido, que las relaciones sociales es el éxito en sí en muchos sentidos, pero a lo mejor yo, y te lo puedo decir sincero, no quiero entrar en el juego ese, ¿no? sí, Porque claro. es para mí no, es difícil de esa forma. Claro, y yo creo que si lo vemos como de una forma más genuina, más bien se iría como a la mentalidad, ¿no? Como a la mentalidad, no solamente porque tal persona ya es,
significa que va a ser algo positivo para para todos. todos. Ajá, exactamente. Sí, correcto. Y, y bueno, y en todo este lapso, ¿alguna vez, alguna vez te sentiste derrotado? Que dijiste, o sea, me imagino que muchas veces, Sí, porque hay momentos en los que he pasado que digo, hoy no me quiero levantar. sí, sí. Pues derrotado, no, no te puedo decir si derrotado o no, pero muchas veces quieres, a lo mejor y sí, ¿no? Querer renunciar es un símbolo de sentirte que no estás teniendo éxito, ¿no? Claro, Entonces puede ser que sí. Yo creo que todo emprendedor, ¿no? Dependiendo de cuál es el contexto del inicio de su negocio, claro, este, si llega a sentir esa impotencia, ¿no? Esa frustración de que las cosas no se den, o el mismo hartazgo de la cantidad de trabajo, ¿no? De horas que has invertido y puesto y el dinero y quién sabe qué más, claro, y no ves como tal resultados, ¿no? O a veces los ves y llevas un cierto tiempo, una trayectoria y luego vuelve a ir algo mal o vuelve a surgir algo que te estantea, pero es lo que platicamos al inicio, ¿no? Tiene que ver con ¿qué te define? Pues te define el éxito de tu negocio, te define lo que has generado, lo que ganas en el sentido económico, te define cuánto has crecido, cuánto has comprado, cuánto tiempo llevas. Es independiente de quién eres, ¿no? O sea, el negocio, iniciarlo te da herramientas, te da formación, te da conocimientos, te da muchas armas para afrontar la vida, ¿no? Pero el negocio no eres tú, pues, ¿no? claro, O sea, el negocio es una cosa, es un segmento de tu vida y hasta ahí, o sea, y llega un punto donde dices, ando bien triste, ando bien agüitado porque no, las ventas no van bien, ¿no? Me surgió esta bronca. claro. Y no, y o sea, es bien fácil decirlo, pero cuando está el punto así, pues es difícil no sentirte mal, pero en algún momento se tiene que entender que eso no es quien eres, y si tú permites que esas circunstancias o situaciones eh, te limiten pues a alcanzar paz o tranquilidad, Claro. es donde hay que seguir trabajando, creo yo, ¿no? O sea, Sí, sí, claro, pues qué es lo que valoras más, ¿no? sí, ¿Cuáles son las metas de vida y todo esto, ¿no? sí, No, no solamente ver y decir, ah, pues quiero tener tanta cantidad de números, tanta cantidad de cosas, porque pues al final de cuentas la vida, como platicamos, se va, ¿no? Y también la salud, todo esto tiene que ver, y saber qué te vas a decir. Vuelvo a citar a Mario Alonso Puig, ¿no? Eres tú y lo que te dices cuando caes, lo que te define cómo te vas a levantar, ¿no? O correcto. sea, si te dices, pues qué malo he hecho y, o sea, te empiezas a atacar a ti mismo, Sí, o, o, o dices, oye, lo he intentado y te vuelves a levantar. sí, tiene mucho que ver cómo te hablas, ¿no? O Claro, sea, se puede ser disciplinado o estricto con uno mismo, pero no te puedes hablar de una forma negativa, pues, porque bien o mal lo que has construido te ha costado, ¿no? Sea lo que sea, en cualquier contexto, ¿no? Te ha costado. Y hablarte de una forma negativa es una misma falta de respeto hacia ti mismo, ¿no? Y a tu experiencia de vida. Creo que es de las peores cosas que uno le puede hacer a uno mismo, ¿no? Pero sí pues yo ahora sí que cuesta un trabajo entenderlo, ¿no? Cuesta trabajo ser justo con uno mismo. Yo siempre considero una persona que se obliga, que se exige lograr las cosas, ¿no? claro, Obviamente eso tiene un trasfondo, ¿no? Que hay que seguir trabajando, pero eh, creo que mi personalidad se ha basado mucho oye, esto es lo que queremos, esto es lo que hay que hacer, hay que lograrlo, ¿no? Porque es por el bienestar de, no sé, de la persona, del negocio, etcétera. claro. Y ahí es donde pienso que vale la pena ser disciplinado, ¿no? Pero ya hoy en día trato de sopesar y de equilibrar un poquito, ¿no? Decir, ok, pero tampoco hay que descuidar a la familia, descuidarse uno mismo, también hay que agarrar aire, también hay que descansar, ¿no? Entonces, Claro. cuando llegué a terapia en el 2021, yo creo, por ahí, era porque el burnout ya estaba, ¿no? Tronándome y una vida desequilibrada, pues, y a mí me definía la librería, o sea, mi vida desbalanceada, mis relaciones eh, poco equilibradas con los demás aspectos de mi vida, ¿no? Que era mayormente el trabajo, no tenía muchos hobbies, había dejado muchas cosas por renunciar
o sea, renuncié a muchas cosas por seguir desarrollando el negocio, ¿no? Sin pensar que a dónde iba a llegar o qué iba a lograr. Este, así, de esa forma, ¿no? Desapegado totalmente de una idea de éxito, de fracaso, pero también desapega, o más bien descuidando la salud mental, pues, algo que debía tener prioridad, ¿no? Claro, Entonces, como no entendía esto, me valía gorro y seguía trabajando incansablemente, tenía la ansiedad de tener el teléfono todo el tiempo, descuidaba mucho las relaciones familiares, decía, no, es el precio a pagar, es el precio a pagar. Entiendo que hay un contexto histórico de que a lo mejor algunos puntos del emprendimiento, ese puede ser uno muy, muy común, muy general, donde te dicen, vas a tener que dejar de lado muchas relaciones, tu familia vas a descuidar. Puede que sí, pero no, no hay que romantizar eso, ¿no? O sea, eso claro que no no. es realmente sano. Sí, no, porque al final de cuentas en todo el recorrido volteas a ver y lo vuelvo a mencionar en el capítulo anterior, o sea, ¿qué caso tiene llegar a la cima y llegar solo? Sí, sí, sí. Y ganas mucho, pero también si eso que construiste tiene una base, donde hay muchos descuidos a tu persona o a tu familia, etcétera, pues a lo mejor no es tan sólido, ¿no? Lo que Claro, construiste. Y hay que verlo, ¿no? Hay que estar conscientes de eso. claro. Lo bueno es que todavía estamos a tiempo. No, sí, sí, claro. Hoy en día, pues, o sea, te digo, me siento bien. O sea, me siento bien. Cuando llegan momentos de ansiedad, eh, ya no, o sea, ya sé gestionar eso, pues ya Claro, sé controlarlo, sé cuando estoy presente y cuando me estoy viajando, que estoy ya imaginando cosas que sí, no sí, son, pues, ¿no? Pero sí, me siento pues tranquilo, pues me siento en paz porque ya no, yo ya te puedo decir con total tranquilidad y que ojalá no pase, ¿no? Que si yo ya no estoy mañana, estoy contento, estoy en paz. O sea, he claro. logrado sentirme bien, sentirme completo y estar conmigo mismo y ya. ¿No? No significa que no tenga metas, que no esté buscando, que no tenga ambiciones, pero están separadas, o sea, Claro, no me van a definir ya pues como ser humano, ¿no? sí. Entonces, Fíjate que no sé si has leído El vendedor más grande del mundo de Ockman. sí, Sí, parece que en los pergaminos finales menciona esto, ¿no? De lo del trabajo en el trabajo y la relación, o sea, se tienen que divorciar, no puedes mezclar todo porque al final de cuentas, pues, al final de cuentas el afectado es uno mismo, claro. porque terminas en problema con uno o con otro Sí, 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 totalmente, así es lo que te digo. Em, Cuando retomando un poquito, empecé a meditar después, o sea, en ese tiempo empecé a estar solo, ¿no? Empecé a meditar y en las meditaciones el maestro nos decía, empezar a meditar es como caer a un estanque, donde al momento de tú caer por el proceso, vas desprendiendo mucha arcilla del suelo, a lo que se refería como algo de muchas de las cosas que están mal las vas a empezar a atravesar para llegar al fondo, a un claro, centro libre de todo eso, ¿no? Y en ese proceso yo me di cuenta de que pues había muchas cosas que arreglar, como por ejemplo lo que te decía, ¿no? Que no adjudicas tu salud emocional ni tu percepción de ti mismo a las cosas que en algún futuro tú esperas tener, sino a quien eres realmente hoy en día, agradeciendo toda la experiencia que tú has tenido, ¿no? Y claro, empecé a, te digo, estar meditando, estar tranquilo, a entender que todo lo que pasaba en mi vida, bueno o malo, era mi entera responsabilidad. De hecho, nunca he sido una persona te responsabiliza. que responsabilice, pero ahí me di más cuenta de eso y empecé a vivir como desde el enfoque de la gratitud, pues, o sea, Muy de decir, importante, sí, de lo que tienes es increíble y es suficiente para que seas una persona plena y completa, ¿no? Y claro, si seguro llegan más bendiciones, pues bienvenidas sean, ¿no? claro. Pero la vida es incierta, es inestable, o sea, te pasan cosas y ya, o sea, realmente Sí, pues hay que, me di cuenta que hay que tratar de más de buscar cosas materiales, sino simplemente paz. Y en esos momentos, en ese proceso, va a haber días buenos donde vas a ser feliz y va a haber días donde pues no lo vas a hacer, ¿no? Pero también aceptar eso y no
fingir que eres feliz es parte de la vida, es parte de desarrollarte como de persona, crecer. sí, de crecer. Sí. Qué increíble, fíjate. Y es muy importante, fíjate, hay un maestro que nos dice que la mayoría de las veces buscamos, por ejemplo, al doctor, al psicólogo, cuando ya estamos como al borde, ¿no? Entonces, lo que mencionas de empezar a construir bases más completas, más sólidas, no significa que a pesar de después del recorrido sea demasiado tarde para retomarlo, pero sí es muy importante como construir esta base de la salud mental que como te digo anteriormente se estaba estigmatizado, ¿no? Sí, Y pues ahora, pues qué bueno que se está viendo que pues ya se está abriendo más este panorama para todos. En general, a la disposición también tengo, gracias a Dios, como un año asistiendo a terapia y pues también mi vida ha dado un giro completamente panorámicamente. sí, sí, y como bien lo dices, yo sí llegué como muchos hombres, ¿no? O sea, a lo mejor ese es un tema que hay que seguir trabajando, ¿no? Que nos compete a todos, ¿no? Como muchos hombres, pues llegas ya cuando estás tronado, ¿no? Sí, Nunca llego, o sea, yo no he escuchado de alguien que me diga, es que yo siento que, a lo mejor y sí, pero pues mi círculo es cerrado y quienes son mis cercanos y han ido a terapia y llegan como yo, ¿no? O sea, es que ya necesito hablarlo, ¿no? Al hablarlo de una forma estructurada con alguien, pues, y es, pues tú lo sabes, ¿no? Es complicado, es difícil, es pesado, vives cosas, es tu vida, no responsabilizamos a nadie, pero aún así todo ser humano vive y siente, ¿no? Dolor, entonces, claro. incertidumbre, ansiedad, tristeza, depresión, ¿no? Pero pues a ver sí que sí es súper importante no descuidarse, ¿no? Y saber ceder, porque no puedo generalizar, pero si vives en un contexto donde pues se te creó como el niño, el macho y llorar es para débiles o para niñas, pues ya hay un trauma, un fondo donde tienes que Sí, construir con base a eso y vivir así con esa base es doloroso, o sea, llega a ser doloroso porque hoy en día a mucha gente nos cuesta llorar, nos cuesta expresarnos, ¿no? Y claro, eso es porque no tenemos la apertura y el conocimiento, autoconocimiento de saber quiénes somos y de saber que llorar es algo de humanos y no solo sí, de un de un género. género Ajá. correcto. Entonces, pues es un estigma, ¿no? Hay mucha desinformación, nos da miedo y entiendo el contexto, ¿no? O sea, hemos sido parte nosotros mismos, entiendo el proceso, pero bueno, pues si me permitieran en cualquier momento, en cualquier situación o con cualquier grupo, yo le diría, trata de ir a terapia, ¿no? Trata de ir, no te va a Exacto. pasar nada bueno, nada malo, Nada malo. perdón, nada malo, solo cosas buenas surgen de Exactamente. asistir ahí, entonces, sí, bastante necesario, ¿no? Hoy en día. Claro. Sí, fíjate que todo esto, pues, la cultura está cambiando. La cultura está cambiando, creo que va por muy buen camino, aunque pues todavía hay muchas cosas malas no solo en el país, sino en todos lados, pero creo que avanzan las redes, se empiezan a compartir toda esta información. Y fíjate que en el trabajo me pasó algo muy curioso, que es una familia que dice que a ellos nunca los enseñaron a abrazar. Ajá. Entonces era una señora de más de 60 años. Entonces ella menciona que nunca les enseñaron a abrazar. Por ende, ellos no sabían cómo abrazar a sus hijos. Entonces sus hijos crecen con esta cultura. Entonces el hijo viene y se casa con una muchacha a la cual sí fue abrazada en su infancia. Entonces ella lo enseña a él Ujú. y él retroactúa sobre la causa, o sea, retroactúa y él enseña a abrazar a sus padres, entonces, y sus padres empiezan a abrazar a sus nietos. Claro, Entonces, es un efecto circular, sí, todo el sistema, qué bueno que se rompen los patrones, sí, igual, qué bueno que cae también sobre nosotros esa responsabilidad de romper patrones, porque yo con mi hijo también yo como, fíjate, le mencionaba algo muy bonito, eh, porque a ver, soy un poco estricto, no demasiado, soy un padre muy amoroso, pero lo justo, lo ¿no? justo, ajá, Sí, exactamente, pero le digo, soy un buen papá, me dice, sí, le digo, uno regañón, nomás se me cae bien y sonríe, ¿no? Y le suelto, mi papá nunca jugó videojuegos conmigo, ni fútbol ni nada, sí, y nomás se me quedó bien, ¿no?
Me dice, ¿por qué? Y yo digo, pues no sé, digo, tal vez nunca le enseñaron. Sí, Entonces, también comprender eso a veces nos... sí, nos abre la mente, nos libera, ¿no? Porque, pues Claro, bueno, eh, yo sé que en algún futuro con mi pareja vamos a tener familia, ¿no? claro, Y la idea es pues trabajar, seguir apoyándonos, seguir trabajando, seguir siendo un lugar seguro para claro, cada uno, ¿no? Donde claro, podamos expresarnos, porque si la idea es este, crecer una familia, desarrollar, tener familia, que tenga bases sólidas, ¿no? Donde exacto. la duda, el miedo y el amor y todas las emociones que se vayan a sentir, pues Que se se puedan, permitan que, ser bien expresadas, ¿no? exactamente. Entonces, sí quiero yo seguir, digamos, construyendo desde esa base, ¿no? Desde esa forma de verlo. Pero hoy entiendo que si elegía a esa persona que, que responde a esa forma de verlo, a esa visión de trabajo emocional, es porque es el resultado del trabajo que yo ya he venido Claro, haciendo, ¿no? claro, Entonces creo que va acuñado al historial de vida, ¿no? Y y lo veo así, ¿no? Como algo importante, donde hoy la persona que yo soy, que solamente yo la puedo llegar a conocer a fondo, es el resultado pues, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, ¿no? Y no solo en el sentido de un negocio, ¿no? Sino el trabajo interno que muchos, o que todos debemos, siento yo, de seguir realizando, ¿no? Entonces, para mí mucho más importante que la librería y que lo que algunas personas la puedan conocer y lo que hemos hecho o estamos haciendo, es más importante yo cómo soy, cómo estoy y la forma en la que me percibo a mí mismo. claro, muy importante. Y me gustaría dar un giro aquí en la conversación para que, pa- o sea, yo sé que no, porque sé cómo se construye, pero te han preguntado si, o más bien te han dicho, oye, qué suerte tienes. Eh, pues no, fíjate, como tal, no, nunca me han dicho eso. Me han intentado decir que yo tuve apoyo, que no tiene nada malo, ¿no? O sea, que un Claro, negocio pueda tener emprendedores a cargo, que hayan tenido un sustento económico o social o un apalancamiento de ese tipo, está bien. Yo no claro, para nada lo tuve, o sea, yo platicábamos ahorita, ¿no? Yo vengo de estudiar biología, ciencias, donde ni a enseñar te cobran. No, yo no vengo de una familia de acaudalada ni con dinero, entonces mis relaciones fueron muy limitadas. No tenía un sustento, ¿no? A la fecha me he considerado así, ¿no? Enteramente responsable de lo bueno y lo malo que claro, haya surgido. Nunca me han dicho, oye, qué suerte tienes, ¿no? Eh, Porque a lo mejor la gente como más allegada sabe que ven de cuando inicié, pues venía raspando, ¿no? Y tallando aquí y allá y nunca tuve un apoyo, una ayuda así como tal, ¿no? Por así decirlo. claro, Entonces, todo lo que llevo, te digo, cerca de 9 años, lo poco que se ha construido es desde cero, con el trabajo, sin una base técnica donde haya tenido yo información sobre cómo gestionar un negocio, cómo administrarlo. Tomé 2 años, te digo, para entender cómo debía fluir el capital y cómo debe ser el flujo de caja de mi negocio para poder generar capital y entender los diferentes conceptos, ¿no? administrativos esenciales. 2 años me tomó 2 años. porque no tenía como tal una base, Pero pues. tomaste como un curso, No, simplemente, y hay gente que todavía no le dice nada, lógica, ¿no? Lógica y un archivo Excel, ahí puedes tener un sistema administrativo adecuado, donde claro, cuando entiendes cuánto dinero necesita tu negocio para trabajar, cuando entiendes cuántas ventas necesitas tener como mínimo para un punto de equilibrio por semana, por así decirlo, o por mes, y cuando entiendes a partir de cuántas ventas empiezas a obtener utilidad, empiezas a definir metas, empiezas a hacer que los números sean favorables. Pero son simples matemáticas, son sumas y restas. Lo que pasa es que como emprendedores
nos da miedo decir, es que te estamos vendiendo mucho, pero también estás gastando mucho. Y dices, no, mi negocio es exitoso, pero no sabes cuánto estás gastando, no lo tienes Claro, cuantificado. Y esa es una verdad incómoda que a la mayoría nos cuesta ver, ¿no? claro. Después de 2 años, cuando ya em, empecé a definir un sistema administrativo y dije, estas son mis ventas, estos son todos mis gastos, todos, o sea, los tienes que contemplar todos. Empecé a entender que había utilidad, muy poquita, pero había, o a veces no había, pero sabía cuánto faltaba. Entonces son sumas y restas sencillas, pero es incómodo porque la gente como emprendedores romantizamos el sueño de que iniciamos algo y es lo mejor, lo más padre, nos hace sentir increíbles. Este, pero nos duele la idea de saber que en algún punto puede fracasar y simplemente seguimos diciendo y seguimos trabajando, pero a veces esa cantidad de trabajo no va bien respaldada porque no somos sinceros con las bases, que es la administración. Pues para mí un punto importante del negocio es la administración. Y la pregunta, ¿no? O sea, no creo que me hayan dicho que tengo suerte porque la gente que me conoce sabe que vengo de picar piedra, ¿no? Y que sigo y sigo y sigo. Wow, muy importante, ¿no? Sí, Creo, y pues me gustaría si nos pudieras compartir, no sé, por ejemplo, ¿tú crees que cualquier persona puede tener éxito? sí, o sea, no sé si, o sea, me imagino que la pregunta enfocada en éxito en el negocio, un negocio, Claro, o ser emprendedor. sí, Yo creo que la gente hacemos las cosas por motivación, ¿no? La palabra motivación son motivos. Cuando me voy a platicarles a los estudiantes o a alguien, digo, tú vas a emprender algo, pero vas a lograr algo y en ese proceso va a ser fácil o difícil, quién sabe, pero solo vas a tener éxito o lograr algo si los motivos son suficientemente fuertes. O sea, yo personalmente puedo decir que mi mamá, mi hermana, mi familia y la futura familia que yo voy a construir son motivos fuertes para hacer todo lo que hago, para trabajar la cantidad de horas que vaya a trabajar. Y así fue la base de mi negocio. No, yo no buscaba, millonario, no, sino una mejor calidad de vida para mi familia. O sea, y seguir trabajando con base a eso. Entonces, todas las personas, en esencia, por definición, tenemos motivaciones. Ahora, para emprender un negocio, si tus motivaciones son lo suficientemente fuertes para que soportes la cantidad de incertidumbre que va a llegar a tu vida por emprender un negocio, claro. las vas a superar y vas a fortalecerte. Si no, vas a persistir y está bien, simplemente vas a saber que ese no era el camino porque tus motivaciones no tenían ese enfoque. Entonces, todas las personas pueden emprender cosas, todas las personas pueden emprender un negocio si realmente tienen los motivos necesarios para hacerlo. Que lo que hagas te mueva para lograr y aceptar cosas, porque vienen muchas frustraciones, ¿no? Tú lo sabes. Sí, Vienen muchas piedras en el camino, viene mucha gente indeseable, vienen situaciones que a lo mejor a mucha gente difícilmente las pudiera superar, ¿no? claro. Puntos de quiebre. Sí, donde pues simplemente te quiebras, ¿no? Como tal. Sí. Y algunos consejos que te gustaría darle tanto a jóvenes como a adultos, a lo mejor algunos que ya están en el camino del emprendimiento, que a lo mejor están en ese punto de inflexión de incertidumbre que no saben qué esperar el mañana. Sí, pues mira, creo que uno de los principales es ser honestos con nosotros mismos, definir si lo que estamos haciendo nos gusta o por otro lado, si tiene un mercado potencial. Y a lo mejor en el proceso te va gustando porque no todas o sea, no todo te tiene que encantar, te digo, a veces romantizamos los conceptos y las ideas y a veces puedes trabajar simplemente por disciplina, por enfoque y en el momento donde tú ya te sientes cómodo o no te sientes cómodo, ahí dices si quieres seguir o no. Pero te digo, yo inicié con una idea comercial y no me encantaba y con el tiempo empecé a descubrir que sí me gustaba. Y luego ya no me encantaba y así, o sea, Sí, sí, las cosas no son lineales, pero el consejo es permítete encontrar o serte honesto con esas ideas, ¿no? Donde no siempre te vas a ser tan feliz, pero si lo que quieres hacer te va a dar algo, te va a dejar algo, adelante.
Ese puede ser un consejo, ¿no? O sea, permítete estar abierto, por así decirlo, ¿no? Eh, otro, sé honesto también en el sentido administrativo. Ser La honesto. parte, la parte administrativa es para mí esencial. Muchos negocios parecen exitosos o los podemos hacer exitosos o parecer que son exitosos, pero si no tienen una base administrativa sólida, aunque no te generes tantos ingresos, pero que tú sepas cuánto vendiste, cuánto gastaste y cuáles son tus utilidades, eh, es importante. Cuando no la tienes, difícilmente vas a lograr, aunque tengas dinero en una bolsita donde estés guardando dinero, aunque lo tengas ahí, si no sabes cuánto corresponde a gastos de esa bolsita, no sirve de nada. En algún punto el mismo tiempo te lo va a ir diciendo, te lo va a requerir, pues. Claro. Entonces, y otra cosa, es que, pues bueno, yo no les voy a decir, ay, trabajen y esfuércense mucho, cada quien sabe cuánto va a trabajar, cuánto se tienen que esforzar, cuánta tierra hay que comer, ¿no? Para poder lograr algo. Pero lo importante para mí es pues no descuidarse, o sea, no romantizar nuevamente, no Sí, el burnout, sí, ¿no? El trabajo excesivo. sí, ser honestos, ¿no? ¿Qué necesito para que mi negocio realmente despegue? ¿Qué es lo que sí tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Entonces, cuando te sientas y lo anotas y empiezas a definir qué sí quieres, para dónde vas, qué tanto necesitas, y paso a paso empiezas a estructurar desde los objetivos más chiquitos hasta los medianos y los más grandes. Ahí es ese tipo de actividades te ayudan a marcar un camino más fijo, más estable, pues, con menos incertidumbre. Yo sí recomiendo mucho la disciplina, ¿no? Como emprendedor, aunque no te dediques a los libros, estar leyendo, estar Claro. estudiando, tú bien lo sabes, Sí, ¿no? sí, sí. Estar trabajando. Si puedes, si es lo tuyo, rodéate de gente que esté en algún negocio, en algún medio, con algún emprendedor, con algún empresario, gestiona reuniones, escucha podcasts, escucha libros, júntate con personas que tienen idea, que ya han recorrido, algo te van a dejar siempre, siempre algo te van a dejar. Y ¿qué más te puedo decir? Trabaja con conciencia, sí, con mayor conciencia posible de qué es lo que estás haciendo, hacia dónde quieres ir y persistir. Yo sé que está trillado, ¿no? Y es una frase cliché, ¿no? De que persevera alcanza, y es que es cierto, o sea, tienes que persistir incluso en los días difíciles, en las semanas difíciles, en las temporadas bajas, no te tienes que desenfocar ni agüitar porque no hay un resultado. Un resultado simplemente te indica que hay que estar consciente de la falta de una o más acciones. Claro. Un resultado negativo tienes que ser consciente de que encontrar acciones nuevas y diferentes para encontrar un buen resultado, un resultado positivo. Claro, el otro día estaba reflexionando esto sobre lo asimilo a ganar y perder, ¿no? O sea, en un juego, ¿no? Puede ser juego de básquetbol, de box o lo que sea. Este, muchos, muchos ganan, muchos pierden, pocos ganan. Pero incluso perdiendo estamos ganando, porque aunque sea esa cantidad, hay otros tantos que ni siquiera pierden porque no lo intentan. Correcto. Entonces, y si nos vamos me gusta mucho citar a Robert Greene porque esto es el libro que estoy leyendo, pero Sí, menciona esto de abrazar el proceso, sí, de que incluso los malos resultados son parte del proceso, de que estás yendo en una dirección en la cual te vas a enfrentar con todo, con todas estas situaciones que hay que asimilar que van a venir. sí, y desapegarse de las expectativas, ¿no? Claro, O sea, es claro, no somos humanos, no podemos simplemente decir, no, pues yo voy a hacerlo con pura disciplina sin esperar nada a cambio. No, somos humanos, es parte, pero en medida de lo posible, perdón, que lo vas asimilando y como bien dices, y vas enfocándote más en tu presente y en el proceso y en lo que sientes en el día a día y no en lo que te imaginas que vas a sentir cuando tengas éxito, encuentras paz, ¿no? Encuentras estabilidad emocional y eso sí te define más como persona, más como ser humano que lo que te estás imaginando que en algún futuro te va a dar felicidad, te va a dar eh, estabilidad, ¿no? sí, Entonces, claro. pues yo trato de decirme y cuando me invitan, ¿no?
desapégate, trabaja con base a lo que quieres lograr, pero no le adjudiques eso, a tu felicidad a eso, a un futuro. Si simplemente trata de tener tu enfoque, trata de tener tus objetivos, de ir logrando paso a paso pequeñas metas y medianas o metas a corto plazo y a mediano plazo, pero cuando menos te lo esperes vas a estar ahí porque tienes que estar ahí, porque tenías ese enfoque, porque lo disfrutaste. Cuando lo disfrutas, tome el tiempo que tome, vas a llegar. Definitivamente. No es que yo me considere que ya he llegado a mis objetivos grandes, ¿no? Pero estoy en el proceso y sé que a lo mejor en algún punto va a pasar, ¿no? Claro. Y en el proceso van a surgir nuevas ideas, nuevas cosas, nuevas situaciones y estoy abierto que si algo cambia, voy a estar listo para saber tomar la decisión correcta, ¿no? Que me haga, que me orilla a un mejor camino, un camino con más paz. Nunca se sabe, entonces no me caso con que esto es así y allá voy, y sino lento, constante, seguro, disfrutando pues el proceso en medida de lo posible, no siempre, Sí, tampoco, no siempre no es como siempre de se que, puede, ¿no? sí, O sí. sea, pero se intenta. Pues muy bien, Luis. Pues mira, pues para finalizar, me gustaría cerrar con esta frase de Marco Aurelio, que dice que no consideres aquello que se te dificulta humanamente imposible. Y si es humanamente posible, considéralo a tu alcance. Ok, correcto. Que vi que la publicaste, ¿no? Hace Sí, poquito. sí, Sí, exactamente. sí, sí. ¿Cómo no? Pues una frase genial, ¿no? Así venía yo al inicio, bro. Venía como nervioso, pues, ¿no? Venía nervioso, pero dije, es humanamente posible, Sí, vamos. correcto, nada, o sea, y justo en la mañana estaba platicando con un compilla, ¿no? Ahí en el gimnasio, y me dice, vas a ir a la librería. Sí, le digo, voy a ir, tengo un compromiso con un compa que está iniciando su podcast, ¿no? Y empezamos a hablar de los podcasts, y y vimos, es que ahorita hay muchos, ¿no? Claro. Pero el que quiere y el que persevere y el que trabaje y el que encuentra el punto donde hay una diferenciación, va a lograr algo, ¿no? Y es lo que estás haciendo y pues que te deseo, ¿no? Que sigas con esto. Muchas gracias, No, hermano. no, Sí, gracias a ti por la invitación. y nos vemos en la cima. Claro que sí, por ahí Sí. estamos. Anomalías del sistema.